externaron en la encuesta diagnóstica que se hizo al inicio. Entonces es un curso totalmente dirigido para nosotros. Me voy a tomar unos minutos para presentar a nuestros ponentes. Tenemos Rigoberto Reyes Sánchez. Él es licenciado en Sociología por la UNAM, perdón, por la UAM, maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus temas de interés son movimientos sociales y luchas sindicales. Ha sido docente en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIE, de la UNAM, el Colegio de Michoacán, la UNAM, entre otros. Actualmente es profesor e investigador en la UAM y encargado del área de capacitación del CILAS, que es el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Tenemos también a Luis Rangel Rojas, economista egresado de la Facultad de Economía, especializado en temas laborales, es investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Ellos van a estar a cargo de esta primera charla. Y también tenemos a la compañera Angélica García González. Ella es licenciada en Sociología por la UPN, maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus temas de interés son educación, políticas educativas y movimientos estudiantiles. Cuenta con diversas estancias de investigación en el extranjero, así como con publicaciones en distintas revistas especializadas. Forma parte del grupo de trabajo de Claxo, Capitalismo Digital, Política Educativa y Pedagogía Crítica, y del Portal Virtual Internacional, Otras Voces en Educación, hoy. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta primera presentación y con esta primera charla, y pues con esto iniciamos. Muchas gracias. Bueno, primero pues agradecerles, compañeras, compañeros de su tiempo. Yo soy Rigoberto Reyes, también formo parte del sindicato del CITUAM, del sindicato de la UAM, y me da mucho gusto estar por acá para platicar de temas que yo creo que tenemos mucho en común y que nos ayudan a nuestra participación sindical, a situarnos en nuestra lucha y a conocer pues ese pasado que tenemos organizativo en nuestro país, que tiene una larga data, con derrotas, con triunfos, con aprendizajes. Entonces, mucho puedes apoyarme con el PowerPoint. Lo que voy a hacer básicamente es contar una historia, ¿no? Por la cantidad de asistentes, la dinámica va a ser más de eso, de una charla en la que les propondré una versión de la historia del sindicalismo en nuestro país. Digo una versión porque, como ustedes saben, pues la historia se puede contar desde muchas maneras, ¿no? Y priorizando actores, procesos y números, ¿no? Entonces, esta versión, esta historia que quiero compartirles, está muy situada en colocar al movimiento educativo dentro de los grandes procesos del sindicalismo en nuestro país, ¿no? Y las luchas que han dado, pues, desde el siglo XIX hasta la actualidad. No me voy a centrar tanto en los últimos años, me voy a encargar más hacia el siglo XX, porque lo que viene en los últimos años se va a ver más en la siguiente sesión de esta escuela, que va a estar a cargo de la compañera Angélica, que va a hablar más sobre el tema del neoliberalismo, ¿no? Que es el sistema vigente, ¿no? Todavía, más que haya algunas transformaciones, sin duda el neoliberalismo sigue vigente. La que sigue, por favor. Entonces, voy a dar la charla y voy a dejar un espacio más o menos amplio para que podamos conversar. Entonces, cualquier pregunta, la idea es que al final tengamos ese espacio para platicar. Y me gustaría empezar con dos ideas, ¿no? De un filósofo alemán que se llamaba Walter Benjamin, que venía de la teoría crítica y que trabajaba mucho sobre la historia, ¿no? Y pensaba cómo la historia tiene vigencia, cómo la historia se actualiza y nos sigue diciendo cosas. Y aquí hay dos frases que me parecen que sintetizan las ideas de Benjamin, ¿no? Una es: existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige de. La otra, que es muy relacionada con la idea, articular el pasado históricamente no significa reconocerlo tal y como ha sido, ¿no? La cuestión positivista de la historia, sino significa adueñarse de un recuerdo tal y como este relampaguea en un instante de fe. Desde mi punto de vista, estas dos ideas de Benjamin tienen que ver con
cómo la historia no solamente nos enseña cómo actuar en el pasado, perspectivas del futuro, y estas ideas comunes, sino que a veces nos carga de responsabilidad, ¿no? Es decir, conocer la historia del movimiento obrero, del movimiento sindical, también puede servirnos como para recordar todos los que han luchado por lo que ahora tenemos, ¿no? Y que eso nos ayude a defenderlo, ¿no? A defenderlo de la reforma, del neoliberalismo, porque estamos en deuda con quienes ya fueron, ¿no? Con quienes fueron perseguidos, con quienes fueron detenidos, con quienes fueron asesinados, con quienes lograron algunos avances, pero no alcanzaron a ver lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos en buena medida es fruto de las luchas anteriores, ¿no? Entonces, tenemos esa herencia y esa fecha también tenemos como una deuda, no traicionar a los que estuvieron antes de nosotros, ¿no? A los que vieron su vida eh, por lo que ahora tenemos y seguir construyendo para los que vienen, ¿no? Para las que vienen. Y pues ahí tomo una imagen, un movimiento emblemático del sindicalismo de las compañeras. Ustedes saben, el terremoto del 85 fue una catástrofe natural, pero también demostró la corrupción y el autoritarismo del régimen y de su alianza con las empresas, ¿no? Allá por San Antonio Abad, estaban todas estas fábricas, estas maquilas, donde muchas trabajadoras se quedaban encerradas por la noche. El patrón se iba y cerraban con candado y ellas se quedaban ahí para que no salieran. Pues bueno, el terremoto del 85, ustedes saben que fue muy temprano en la mañana, muchas veces quisieron salir, no pudieron. Estaban cerradas, muchas veces murieron. De esa ruina, de esa destrucción, un movimiento, ¿no? Se convirtió en el sindicato de costureras. Y lo pongo por varios motivos. Uno de ellos es que la historia que les voy a contar no parece mucho a las no parecen mucho las mujeres con más motivos, ¿no? Una, porque en efecto era un movimiento, el sindicalismo era como muy masculino, ¿no? Creo que sin decirlo. Y el papel de las mujeres usualmente era como secundario, o cuando era visible, con el tiempo se borró. Esta es una historia en la que hace falta esa presencia importante. Por eso, pues, un acto ahí, como para visibilizar, era comenzar con las costureras y esta frase que aplica para cualquier trabajador y trabajadora. Una costurera vale más que toda la maquinaria del mundo, porque los patrones lo que fueron a sacar fueron sus maquinarias, ¿no? Sus rollos de tela. Y hubo costureras, había costureros, que estuvieron ahí y sobrevivieron al terremoto y luego murieron porque no los rescataron. La que sigue, por favor. Hay como muchas maneras de periodizar el sindicalismo en nuestro país. Yo pongo tres. La primera es como la periodización global y luego les pongo dos alternativas, ¿no? La de Middlebrook y la de Saúl Escobar Toledo. No me voy a detener en esto, pero solo como para mostrar que hay distintas maneras de hacer periodizaciones del sindicalismo y obedecen a posturas distintas. Por ejemplo, el de Middlebrook se centra en la post-revolución. De hecho, su libro más famoso es sobre el sindicalismo después de la Revolución Mexicana. Entonces, deja afuera, intencionalmente, porque es un recorte temporal, deja afuera los movimientos que estuvieron antes de la Revolución Mexicana, que también fueron muy importantes. En cambio, Saúl Escobar sí se va un poco más atrás, ¿no? Y empieza su relato sobre los movimientos de trabajadores pues, durante el Porfiriato, ¿no? Que es donde empezamos a ver las mutualistas, las cooperativas, todo este tipo de movimientos. En ambos casos no llegan a incluir lo que pasó a partir de la llegada de Morena al poder hasta hoy, porque los libros son previos, ¿eh? Entonces todavía nos falta, creo que nuestra chamba, ver qué tanto cambia el panorama sindical con los gobiernos de Morena, si realmente podemos hablar de una nueva etapa o es la continuación de las etapas anteriores. Hay buenos elementos para pensar que es una nueva etapa, ¿no? Por ejemplo, el TEMEC, el apartado laboral del Tratado de Libre Comercio. Luego, pues la reforma laboral y la apertura a la democracia. Pero eso es algo que todavía estamos pensando, viviendo y viviendo, ¿no? Nos está tocando a nosotros. Yo me voy a pegar más al texto de Saúl Escobar porque es más amplio históricamente y también fue porque es uno que les pasé y pues van a poder consultar en un drive, no van a poder descargar el libro José. Ya lo hicieron, lo compré. Aunque no me ciño totalmente a él, sino que agrego cosas, quito cosas que me parecen importantes pensando pues,
La que sigue, por favor. El primer momento es el surgimiento pues, de una clase que no existía antes, ¿no? Que es la clase obrera o más ampliamente el proletariado, ¿no? Esa clase no existía y se va formando en México en un periodo en el que se va industrializando, ¿no? La industrialización pues, crea las dos clases antagónicas de nuestro sistema, ¿no? El proletariado y la burguesía. Entonces, aquí en México, este proceso se da sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y podríamos extenderlo hasta cuando los movimientos sindicales empiezan a hacer una alianza muy firme con el Partido Unido. Esa es una de las grandes características y problemas del institucionalismo, ¿no? Es decir, la cercanía y el sometimiento que tiene el sindicato al Partido Unido. Pero me gustaría iniciar con algo anterior, porque hubo huelga antes de que México fuera México. Es decir, antes de que México fuera un país independiente. Todavía durante el virreinato hubo un movimiento, seguramente más, pero al menos uno que está bastante bien registrado por documentos de la época, allá en Hidalgo, en Real del Monte, que fue una comunidad minera, los obreros, los trabajadores, en 1766 fueron a huelga. No sé, quizá en ese momento no le llamaban huelga, pero lo que hicieron fue proteger labores, protestar contra el patrón, que era un patrón, si no me equivoco, británico, y estaban al servicio de Romero de Terreros. Luchaban por dos cosas que son como el hilo conductor de las luchas obreras a lo largo del siglo XX: salario y mejores condiciones laborales. Entonces fueron a hablar con el representante, no les hizo caso, entonces bajaron hasta Pachuca, donde la movilización se tornó violenta, llegaron a la cárcel, abrieron la cárcel, liberaron a todos los presos, no solo a los mineros que estaban presos, sino cualquier persona que hubiera estado detenida en esa cárcel salió libre. Atacaron con pedradas algunas recintos públicos oficiales e incluso dieron muerte al alcalde de Pachuca. Obviamente fueron reprimidos totalmente, pero me interesa mucho que este 28 de julio de 1766 pues nos recuerde que la lucha obrera, la huelga, existía incluso antes de que se consumara la independencia de nuestro país. La que sigue, por favor. Y bueno, ya cuando podemos hablar de un inicio, de un movimiento obrero, va a ser el porfiriato. Pues por motivos bastante claros, ¿no? El porfiriato industrializa el país, crecen los centros mineros, ferrocarrileros, la siderurgia, y pues eso que genera identidad, colectividad e inconformidades, ¿no? Frente a la explotación. Otro elemento que explica este motivo, digo, este surgimiento del sindicalismo, es que no había prácticamente legislación laboral, ¿no? La Constitución de 1857, que era la que regía nuestro país, era bastante liberal, bastante avanzada, pero todavía no incluía disposiciones de derecho laboral. Entonces, los patrones, la mayoría de ellos extranjeros, sobre todo estadounidenses, ingleses, etcétera, pues llevaban al límite la fuerza obrera, la capacidad de los trabajadores. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Todavía los sindicatos no era legal, los sindicatos se podían condenar a muerte, pero había mutualistas que eran como grupos de apoyo de los trabajadores por accidente, crecimiento, había también círculos obreros, y ya circulaba entre obreros, sobre todo entre obreros y obreras, algunas ideas, primero antireeleccionistas, ¿no? La presión porfirista, pero cada vez más antiporfiristas y socialistas, pero un tipo de socialismo muy específico, que era el socialismo utópico y después del anarquismo, ¿no? Que fue el que más ganó en nuestro país entre finales del 19 y principios del 20. La que sigue, por favor. ¿Cuáles eran las condiciones laborales en el porfiriato? Bueno, pues escasa regulación laboral, nula protección de derechos, jornadas extenuantes, se documentan jornadas de 14 horas, semana completa, es decir, sin descanso los domingos en muchos lados, explotación infantil, salarios miserables, y luego esos salarios, aparte de miserables, solo los podían gastar en la tienda de raya, ¿no? También pertenecía al patrón, entonces era un negocio redondo. Trabajos forzados, también había algo muy parecido a la esclavitud, y las patronales extranjeras que pues, la ganancia se la llevaban a,
No había derecho a huelga ni tampoco derecho a la sindicalización. Lo que ya había, creo que eso nos interesa como que estamos en la educación, un esbozo de un sistema educativo, ¿no? Nacional, bajo ideales liberales. Esto es bien importante porque aprender a leer y escribir va a ser una herramienta fundamental para el movimiento obrero, para el sindicalismo, ¿no? Porque vas a poder conocer tus derechos, vas a poder leer lo que firman, vas a poder leer periódicos como el de Generación de los Magonistas, ¿no? Entonces la lectoescritura va a ser un aspecto clave en la organización sindical. Aunque pues sí, en efecto, muchos trabajadores, muchas trabajadoras de la época no sabían leer ni escribir, pero organizaciones sociales iban a leerles los libros, ¿no? O se decantaban por presentar caricaturas, ¿no? La caricatura política y es donde cobra fuerza porque es una poderosa herramienta de comunicación, de crítica al régimen. No sabes leer, pero sí sabes leer una imagen. Si sabes entender que este viejo, el autoritario, vestido de militares por filosofía. Igual. La que sigue, por favor. Y comienzan los estallidos laborales. Cosio Villegas eh, contabiliza 200 movimientos de huelga durante el porfiriato, de 1876 a 1900. Incluso no solo los contabiliza Cosio Villegas, sino que los subdivide. Dice, hubo 75 que fueron de la industria textil. Yo creo que fue la que más agitación tuvo todavía hasta los años. Luego 60 huelgas de trabajadores ferrocarrileros, ¿no? Estaban haciendo las vías hacia el norte, ¿no? Y 35 de la industria cigarrera, que también fue muy importante en el periodo del porfiriato. ¿Cuáles eran las causas? Querían que se quitaran las tiendas de raza. Por otro lado, que hubiera más salario, que hubiera mejoras salariales, que hubiera descanso dominical y, aunque va a aparecer mucho, es el maltrato, no de los patrones, que a veces estaban, ¿no? Estaban en Estados Unidos, ¿no? Sino de los capataces. Capataz como uno de los enemigos de la clase trabajadora. Usualmente no se les llamaba huelgas. Ustedes se pueden ver los periódicos de la época, no van a hablar muchos de ellos de huelga, van a hablar de motines, van a hablar de tumulto, van a hablar de pinchamientos, como el movimiento de la Hércules de Querétaro, zafarrachos, agitaciones. Pero si uno los analiza objetivamente, son huelgas. Es decir, los trabajadores dejan de trabajar para las máquinas para exigir mejoras de sus condiciones laborales. Eso tiene un nombre, aunque la ley no exista, se llama huelga. Entonces hay algo bien interesante. La lucha y sus vías de lucha no surgen con la ley, sino al revés, muchas veces, ¿no? Primero es la lucha y luego se legisla. Había ya politización. Yo creo que el partido más importante, la organización más importante en ese periodo va a ser el Partido Liberal Mexicano, Manos Vapor, ¿no? Que empieza siendo liberal, pero muy pronto se radicaliza, ¿no? Y se acerca al anarquismo, ¿no? Y es un anarquismo muy, muy peculiar, muy anarquista, ¿no? El anarquismo magonista. Pero no había todavía sindicatos. Por lo regular eran huelgas cortas, de un día, de 2 días, porque llegaba las fuerzas de represión de Porfirio Díaz, reprimía, detenía, mataba. ¿Saben quién andaba ahí muy leal a Porfirio Díaz? Huerta, ¿no? De hecho, de ahí viene el apodo que le pusieron a Huerta de Chacal, la que sigue. Aquí es un mapa de eh, en qué estados hubo más huelgas entre 1875 y 1907, ¿no? Entonces vamos a encontrar la zona centro y sobre todo la zona de la frontera. Ahí las puse, no se alcanza a ver, entonces va a ser un poco complicado de cancelar. Este PowerPoint se lo voy a pasar también para que lo tengan en la mano. Este mapa, pues, está hecho para estar ahí, lo que puede ser útil. Y de esas huelgas yo quiero rescatar dos. La de Pinos Altos en 1880. ¿Por qué me parece bien interesante la huelga de Pinos Altos? Porque fue una huelga que duró más de un día, hubo dirigentes, entre ellos se destacaron 4, los cuales fueron detenidos y fueron condenados a muerte y fueron ejecutados. Entonces, eso antes de los movimientos del 1 de mayo en Estados Unidos. Ya podemos encontrar nuestros mártires de Chicago, los mártires del movimiento obrero mexicano allá
en Pinos Altos. Y bueno, quizás dos que son las más emblemáticas porque son la antesala de la Revolución Mexicana. La que sigue, que pues son la de Cananea y la de Río Blanco. No me voy a detener mucho en estas porque son como bastante conocidas, ¿no? Siempre se plantean como antecedentes de la Revolución Mexicana. Pero no son tan similares, porque la de Cananea es una huelga de 1906 allá en Sonora, en la frontera norte, de mineros, influenciada por el Partido Liberal Mexicano, y no es que los del Partido Liberal fueran, que fueran estos sujetos externos que agitaran a los obreros, no, eran obreros que estaban vinculados al Partido Liberal. Eso es bien diferente. No es el actor externo que llega, un obrero politizado. Entonces, se hace una huelga de esta minera, una minera de propiedad estadounidense, y la respuesta es una represión, pero una represión coordinada entre agentes porfiristas y los Rangers de Texas estadounidenses. Y fuerzas represivas estadounidenses cruzaron la frontera y en Sonora reprimieron a trabajadores mexicanos, lo cual tampoco hay que olvidarlo, menos en estas épocas donde Trump vuelve a amenazar, ¿no? Con esta operativos militares en nuestro territorio. Pues no sería la primera vez. Y en cambio la de Río Blanco en realidad no es tan de Río Blanco porque se expandió por toda la región. Era una huelga de las textileras, de los textileros, de toda esa industria, y peleaban porque había largas jornadas, mucho trabajo, que cobraban multas, salarios bajísimos. También es influida por el Partido Liberal Mexicano y crean una organización que es el Gran Círculo de Obreros. La respuesta igual fue represión, pero además incluyó fusilamiento inmediato de dirigentes, vestido de trabajadores, no solo el Río Blanco en 1907, sino toda la región de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, yo creo que un cachito del Estado de México también, porque está de Pantla, que haya movimientos importantes. Pero a veces lo que parece una derrota para nuestro movimiento, a la larga se vuelve una aliciente, porque demuestra el autoritarismo del régimen. Y quizá muchos trabajadores al principio no estaban involucrados, muchos campesinos, pero al ver la brutalidad que se ejerció contra los trabajadores de Cananea y Río Blanco, pues se prende la paradera, ¿no? Y por eso se habla de que son dos antecedentes del levantamiento revolucionario. La que sí. Aquí pues pongo algunas imágenes del periódico Regeneración, que era del Partido Liberal Mexicano, y del grabado, solo para mencionar la importancia de la comunicación visual, ¿no? Es decir, todo sindicato, todo movimiento social tiene una dimensión visual, ¿no? Una dimensión estética de comunicación, que si logra conectar con la sensibilidad de su tiempo, ayuda a acceder al movimiento o a ganar simpatía. Preguntémonos cuál es el lenguaje visual de esta época y cómo podemos darle a las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras que tienen una muy mala opinión del sindicalismo, ¿no? Y que no se quieren meter al sindicato, que creen que siempre hay corrupción, charros. ¿Cómo podemos conectar con ellos? Quizá ya no con grabado en los periódicos, pero quizá tendremos que buscar otras formas de comunicación. La que sigue, por favor. Por ejemplo, aquí hay una caricatura donde se muestra la brutalidad de la huelga. Recuerden que era una época en la que no había radio, televisión, fotografía también difícil. Entonces la caricatura era una vía de comunicación muy poderosa, que acercaba a lo que estaba muy lejos. La que sigue. El anarquismo, el anarcosindicalismo sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo en México y en el mundo, ¿no? Porque recuerden que en aquella época, siglo XIX, pues, había dos grandes corrientes de los movimientos revolucionarios, ¿no? El anarquismo y el comunismo. En ese momento en México el comunismo no era tan importante, sino el anarcosindicalismo, también por la influencia de la migración sobre todo española. El luego en el 36 pues, va a ser todavía más. Y se funda la Casa del Obrero Mundial en 1912. Todavía al inicio de la revolución prácticamente. Esta Casa del Obrero Mundial es un espacio para organizar. Los obreros llegaban ahí, podían externar sus preocupaciones, sus demandas, o también era un centro de juntas para organizar sindicatos, pero algo muy bello también de la Casa del Obrero Mundial, además de que era internacionalista, y eso hay que recordarlo, es que era un centro educativo.
Los anarquistas pues, tenían también su proyecto educativo, ¿no? Que era el racionalista, ¿no? La educación racionalista. Aquí en México perdió mucho, sobre todo en Yucatán, pero no nos vamos a meter a la historia del anarquismo en Yucatán. Pero sí había un centro de, por ejemplo, de alfabetización para trabajadores y trabajadoras. Entonces no aprendía solo a leer, escribir, sino ya con una perspectiva política. Y la Casa del Obrero Mundial ayudó a revitalizar el movimiento obrero en el contexto de la revolución. Es cierto que los obreros industriales, digamos, no se sumaron tan tempranamente a la lucha armada, ¿no? Que fue más bien campesina, indígena, etcétera. Pero estaban haciendo también su lucha en sus centros de trabajo, ¿no? En las huelgas. Sobre la Casa del Obrero Mundial fue importante, sobre todo entre 1912 y 1917, a la Constitución cambia. La que sí, que se acaba de cumplir unos años más, ¿no? Cuando fue jueves, ¿no? La que sí. Bueno, vamos a pasar a Madero. Recuerden que la primera parte de la revolución dura poco, ¿no? Porfirio Díaz, ya viejito, no aguanta mucho, se va a Francia y Madero toma el poder, pero es un poder como frágil, ¿no? Porque ni rompe bien con las estructuras porfiristas, ni tampoco logra una alianza con los distintos frentes revolucionarios, pero sí intenta conciliar con el movimiento obrero más importante del momento, o uno de ellos que es el de textil, ¿no? Y el de cocina. Entonces Madero funda el Departamento del Trabajo, que busca ser como un espacio de conciliación laboral. Ahí aparece esa idea que sigue hasta nuestros días, donde el Estado es como el rector en conflictos laborales entre el patrón y los trabajadores, ¿no? Y logra algunos acuerdos, algunas ventajas, en algunos casos de luchas. Pero bueno, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Con Porfirio Díaz, con Madero, pues es traicionado por Huerta, es fusilado, por Juárez también. Hay un pacto en la embajada, otra vez los gringos metiendo la mano en nuestro país. El embajador gringo se alía con Huerta, lo pone como presidente, y Huerta, pues, que impone un régimen autoritario, ¿no? Que va a romper con los ideales por más como el traidor, porque es un traidor a todos, ¿no? Al país, a Estados Unidos, porque luego también se metió en bronca por andar apoyando a los alemanes. Bueno, en 1913, durante el régimen de Huerta, se celebra la primera manifestación del 1 de mayo. Y fue enorme, ¿no? Se estima que participaron alrededor de 20,000 trabajadores y trabajadoras que pedían, pues, cosas que lamentablemente a veces estamos pidiendo 8 horas, jornadas laborales de 8 horas, descanso dominical, ¿no? Algunas mejoras que se ganaron y luego como que nos las han ido quitando, sobre todo con las reformas del periodo del bañismo, ¿no? Huerta, conocido como el Chacal, desata una persecución contra este movimiento obrero, cierra la Casa del Obrero Mundial, luego va a abrir y cerrar el marca el fin de ese periodo de auge sindical encabezado en la Casa del Obrero Mundial, y el movimiento obrero se repliega. Una represión tan dura que tardan en rearticularse. La que sigue, por favor. Aquí está una imagen, ¿no? De la manifestación del 1 de mayo. Ahí aparece Carranza, ¿no? Carranza forma un movimiento constitucionalista, conocido como la Convención, y los obreros de la Casa del Obrero Mundial analizan la situación y deciden pactar con Carranza y aliarse con Carranza para combatir a Huerta. Entonces, varios obreros, no sé cuál será la cantidad, forman brigadas para combatir del lado constitucionalista. Se les va a conocer como las brigadas rojas. Es un anarquismo muy sui generis, ¿no? Porque se está aliando con un bando constitucional. Ahí yo creo que empieza a cambiar la ideología de la clase obrera mundial, empieza a ser más pragmática. Bueno, Carranza, como ustedes saben, pues logra el triunfo. La Casa del Obrero Mundial, los datos que aglutina la Casa del Obrero Mundial, mantienen el apoyo y sobre todo, gracias a Obregón, se empiezan a abrir casas de obreros en distintos estados de la.
Y esas casas obreras o casas de obreros sirven para generar una nueva oleada al amparo de Obregón. En 1915 se le conoce como la fiebre del sindicalismo, ¿no? Aparecieron muchos sindicatos que no estaban totalmente plegados al gobierno, pero sí surgieron al amparo de este. En 1916, aquí no sé si vieron que hace poco hubo una convocatoria de huelga nacional de México, es muy poderoso, ¿no? Y a veces pensamos que en México no hubo algo así, no hubo algo así. Bueno, ha habido unas dos o tres, aunque no tan grandes, pero en 1916 se produce la primera huelga general en México de todos los trabajadores de la Federación de para la ciudad, incluyendo el suministro de luz eléctrica, ¿no? Tienen el suministro, 80,000 trabajadores y un actor clave que va a estar en toda nuestra historia y sigue vigente, el Sindicato Mexicano de Electricidad. Carranza, pues traiciona a los trabajadores y reprime esa huelga general y encarcela a los. Creo que esa es una lección que no hay que olvidar, ¿no? Por muy progresista que sea un gobierno, no te puedes, o no, quizá no conviene someterte o aliarse tanto, ¿no? Son caminos distintos. Gobernar y ser un sindicato son dos cosas. La que sigue. Y bueno, viene la asamblea, se firma la Constitución de 1917, que es muy interesante en los debates que hay, no son muy interesantes, están publicados, ¿no? Todos los diarios. Y aunque no había una importante participación de obreros en la redacción, sí había algunos que venían de la, pero no era un bloque grande, aunque no era tan presente el movimiento obrero ahí, quienes redactaron nuestra constitución, sí se recuperaron las luchas, sí se plasmaron. Yo creo que estas cuatro son las más importantes que están en nuestro sector, que ya está muy reformado, que ya no es ese, pero que sí sentó las bases. Reparto de utilidades, reglamentación y pago de horas, derecho de asociación, huelga y pago, el papel tutelar del Estado en los conflictos laborales. Gracias a ello, muchos autores, lo podemos discutir, consideran que México tuvo la legislación laboral más avanzada de la época después de la Unión Soviética. Una cosa es la ley y otra cosa es su implementación. La que sigue. Y empiezan a aglutinarse los sindicatos en centrales, ¿no? Se van dando cuenta que para tener realmente peso, fuerza, incidencia política y en las empresas es mejor crear uniones, ¿no? Confederaciones. Esto no es algo mexicano, está pasando en todo el mundo en esa época. En 1918 se funda CROM, ¿no? La CROM, que es la de Confederación Regional Obrera Mexicana, y va a estar alentada por Carranza, va a ser una aliada de Obregón y de Calles. Su ideología es el nacionalismo revolucionario, es la ideología del de lo que va a ser el PRI. Se va a votar en los 60 más o menos. Luego aparece un nuevo actor que va a ir desplazando a los anarquistas. Estos van a empezar a perder peso y nunca lo van a volver a ver ahora, que es el Partido Comunista Mexicano. Triunfa la Unión Soviética y se crea pues esta idea internacionalista, ¿no? De partidos comunistas de todo el mundo que estén alineados con el PEC, ¿no? Con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Estar alineados con el Partido de la Unión Soviética va a tener problemas también y va a tener límites. Pero bueno, se funda el Partido Comunista Mexicano, de ideología, pues eso, comunista, pero también uno de sus últimos esfuerzos del sindicalismo anarquista, se funda la Confederación General de Trabajadores, la CGT, como alternativa a la CROM y con ideas anarcosindicalistas. No me voy a meter mucho en esto de por qué eran diferentes el comunismo y el anarquismo. Pocas palabras, el anarquismo tiene una crítica muy fuerte al Estado, como algo que en sí mismo va a dañar la organización social, opta por federaciones, un poder más horizontal. En cambio, el comunismo propone que hay que tomar el Estado, ¿no? Establecer una dictadura del proletariado como transición hacia sociedades y Estado. Luego, por ejemplo,
hay un sindicalismo conservador, que no tuvo mucho, no pegó mucho, pero también hubo un sindicalismo católico. Pero todavía hay sindicatos de influencia católica progresista, pero de este tipo no. La Confederación Nacional Católica del Trabajo, que tenía una ideología nacional católica. Los Fausto no tuvo mayor influencia, pero creo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el PAN llega al poder en el 2000, no impulsa un sindicalismo de ese tipo, ¿no? Impulsan más los sindicatos blancos. En 1929, el Partido Comunista Mexicano funda la Confederación Sindical Unitaria de México. Y ahí vamos a ver cómo este relevo generacional e ideológico, donde el movimiento comunista empieza a tomar la dirigencia, aunque pues, con los más poderosos que van a ser los sindicatos que luego vamos a llamar corporativos o charros, ¿no? Siguen siendo los más poderosos. La que sí. En 1929 se funda el PNR, ¿no? El abuelito del PRI, y se va dando cuenta que debe de aglutinar, que debe de concentrar el poder en todos los espacios, el espacio campesino, el espacio obrero, y eso le va a brindar una gran hegemonía al PRI. En el 31 le ponen dientes a la Constitución del 37, ¿no? Porque el artículo 123 no tenía cómo implementarse de manera clara. Entonces se elabora la primera Ley Federal de Trabajo, ¿no? Que ya le da estructura, le da organización a los derechos laborales en nuestro país. Es interesante que como somos una federación, ¿saben? Cada estado tiene cierto margen de autonomía, ¿no? Eso nos caracteriza como federación. Entonces, antes de que ya existiera la Ley Federal de Trabajo, ya había leyes locales que estaban un poco más avanzadas que a nivel federal. Por ejemplo, leyes locales sobre apoyo en caso de accidentes. Entonces, la Ley Federal de Trabajo recoge esas leyes locales, las articula y además crea una estructura, ¿no? Que van a ser las autoridades laborales. Y aquí, pues, se legaliza la lucha de los trabajadores, pero también el Estado se pone como el tutelar, ¿no? Está checando, dice panomea y tacha, ¿no? Entonces, los sindicatos van a tener que estar siempre a expensas de cómo son calificados por el Estado. La ley organiza, pero como decía Lombardo Toledano, de que vamos a hablar bastante, también fue una camisa de fuerza para el proletariado. La que sigue. En ese contexto, la CROM, que era esta gran central que estaba muy aliada con el gobierno, se empieza a partir. ¿Por qué? Porque no era democrática. Esa va apareciendo ahí una lucha que sigue hasta nuestro día, la lucha por la democracia dentro de nuestra organización. Entonces, dentro de la CROM empieza a aparecer una disidencia que se separa. La disidencia va a estar dirigida por Lombardo Toledano, que en términos educativos pues, formó la Universidad Obrera, allá en el centro. Pero también fue director de la Escuela Nacional Preparatoria. Su ideología es difícil de ver, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Lombardo Toledano crea la CROM depurada, ¿no? Así le pone, que busca ser independiente, democrática, y luego funda la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, donde aparece un tema clave que no se ha perdido. No solo la independencia del gobierno, no solo la democracia, sino una postura de clase, ¿no? Y dice, el sindicato es una herramienta para la lucha de clase, no solo para las personas sociales. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos a Lombardo Toledano, y gracias a esta organización se reunió de nuevo el movimiento sindical en nuestro país. Llegó a lograr activar 2 huelgas generales en febrero y julio de 1934. Voy a leer una frase de Lombardo, que es este señor que está ahí, ¿no? El proletariado mexicano preconiza como táctica de lucha el empleo de las armas del sindicalismo revolucionario, que consiste en la acción directa de los trabajadores en las disputas económicas entre el capital y el Estado
y en la oposición constante a toda colaboración para evitar que los sometan a los órganos del Estado. Entonces ya hay una conciencia, ¿no? De hay que mantener distancia con el Estado. La que sigue, por favor. Se unen los ferrocarrileros. Ya el movimiento ferrocarrilero existía desde el Porfiriato, pero eran como pequeños movimientos. Ya en esta época, en 1933, se logran unificar y crear un sindicato pues de alcance nacional, ¿no? Que es el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, y es el primer sindicato nacional de América Latina. Y ser sindicato nacional tiene muchas broncas, porque a ver, ¿cómo organizas un sindicato a nivel del país? ¿Cómo haces asambleas generales en todo el país, no? Pero tiene ventajas. Puedes parar toda una rama productiva, ¿no? Puedes articular y proteger a empresas pequeñas con la fuerza que tienen las empresas grandes, donde también está tu sindicato. Entonces, los sindicatos nacionales tienen ese músculo, esa fuerza que los sindicatos de empresa no tienen, ¿no? La que sigue, por favor. Y llega el cardenismo, ¿no? Cardenismo, que es la parte más social, más transformadora de la revolución, del proyecto revolucionario. El gobierno de Lázaro Cárdenas, el Tata Cárdenas, del 34 al 40, todos sabemos, ¿no? Impulsa reformas sociales, progresistas, con tintes socialistas, impulsa la nacionalización del petróleo, por ejemplo, además del reparto agrario, y en temas educativos, pues funda el POLI, ¿no? Funda el POLI, funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero ¿qué pasa con los sindicatos, no? ¿Cuál es el papel de los sindicatos durante el cardenismo? Porque es un proyecto popular, ¿no? Progresista, socialista. Entonces ahí los sindicatos tuvieron que pensar, ¿qué hacemos frente a Cárdenas? Ya no es el mismo que los anteriores, está de nuestro lado. La que sigue, por favor. Entonces, para Cárdenas lo que se necesitaba era hacer un frente único popular para transformar realmente el país. Entonces, había una amenaza, ¿no? Plutarco Elías Calles andaba ahí merodeando y buena parte del movimiento sindical dice, nos tenemos que aliar con Cárdenas, ¿no? O sea, muchos sindicatos dijeron, somos el mismo frente. Como el gobierno y sindicato vamos de la mano porque del otro lado está el autoritarismo, está el fascismo, son los años 30, ¿no? Entonces, distintos sindicatos encabezados otra vez por el ESME, va a ser el que va a aparecer en toda la historia, crean el Comité Nacional de Defensa Proletaria, al que se sumó lo que va a ser uno de los antecedentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Trabajadores de la Educación. Se alió con el cardenismo para detener el golpe, para garantizar la continuidad del gobierno de Cárdenas. Una lucha bastante entendible, ¿no? Una alianza comprensible. Aparte, pues tenían ideas similares muchos sindicatos con Cárdenas. La que sigue, por favor. Y es en el contexto del cardenismo, es con el apoyo de Cárdenas, con el beneplácito de Cárdenas, que se funda la CTM. Pero claro, no era la CTM que conocemos hoy en día, ¿no? Era una CTM que en 1936 busca la unidad entre obreros y crea una fuerza nacional de trabajadores. Se juntan 2.800 sindicatos para formar la CTM. Yo creo que fueron menos, ese dato habría que revisar. Se funda con el apoyo y el amparo de Cárdenas, y la CTM va a ser clave ya saben que Cárdenas era un reformista, entonces para implementar las reformas va a necesitar apoyo popular, y la CTM va a ser clave porque va a tener una cobertura en todo el país, una cobertura reticulada a ras de tierra, que va a permitir que las reformas cardenistas realmente se implementen, ¿no? Protegida por el gobierno, pero era independiente. Es decir, la CTM en un principio no era parte del gobierno, solo era como una aliada. Eso va a cambiar para mal. La que sigue, por favor. En un principio había 3 corrientes dentro de la CTM, de esa solo queda una, yo creo. La más importante eran los lombardistas, que eran como nacionalistas, pero socialistas, pero no estaban como de acuerdo con el proyecto soviético. Luego la segunda corriente más fuerte eran los comunistas pro-soviéticos. Y en tercer lugar, que era más minoritario, estaban los pragmáticos, que son los que ganaron. Y no ganaron por las buenas, ganaron
través de represión, ¿no? A través de expulsión, a través de persecución. Y aparece un señor que va a estar durante muchos años al frente de la CTM, que es Fidel Velázquez, que fue el secretario general. Pero la CTM no aglutinó a todos los sindicatos. Hubo sindicatos que dijeron, ok, sí apoyamos a Cárdenas, estamos de acuerdo con Cárdenas, pero queremos mantener nuestra independencia. Y esos sindicatos van a ser, por ejemplo, los ferrocarrileros, también algunos electricistas, porque ahí está su term, ¿no? Que es distinto. Va a haber una huelga petrolera por el contrato colectivo de toda la rama en 1938. Y en 1937 hay unas elecciones internas. Aquí los historiadores sabrán que elecciones no eran presidenciales, eran, me imagino que de diputaciones, algo así, en el 37. Y ahí ya se produce la alianza entre la CTM, el partido en el gobierno y la CNC. La CNC es la campesina, ¿no? Que se funda en el 38. ¿Y qué hay a cambio? No, pues se alían con el gobierno y a cambio el gobierno les ofrece pues seguir apoyando sus luchas sindicales, pero también les ofrece que haya candidatos que son sindicalistas. Entonces ya va a haber una rama del sindicalismo que se va a meter directamente en la política institucional. La que sigue, por favor. En 1938, Cárdenas transforma el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es el antecedente inmediato del PRI. Ese mismo año, ya directamente el PRI se suma, la CTM se suma al partido, ¿no? Ya se afilia. Entonces, desaparece cualquier dejo de independencia de la CTM. Se vuelve parte de la estructura popular del partido en el poder. Y ahí sella su historia posterior, ¿no? Que es la de ser aliado, bueno, estar sometidos por el partido, justificar la represión y terminar en una cierta irrelevancia política, aunque siguen ahí incrustados, ¿no? Y así la ZM establece un vínculo estructural y corporativo con el partido en el poder, del que no se han librado, ¿no? No han querido. La que sigue, por favor. Después de Cárdenas, pues viene Ávila Camacho. Y Ávila Camacho representa una regresión autoritaria, ¿no? Tiene una postura más hacia la derecha, lo que le interesaba era la paz social para el desarrollo industrial. Ahí pues recordemos que viene este nuevo modelo de desarrollo económico nacional, ¿no? Sustituir las importaciones, que luego va a traer consigo el desarrollo estabilizado. Entonces, ¿qué necesitas para eso? Sindicatos que no anden haciendo huelga, sindicatos que no anden peleando por derechos laborales ni por aumentos salariales, porque lo que necesitas es fomentar la industrialización, que crezca la burguesía nacional, que yo digo que es una lumpenburguesía nacional, y también atraer inversión extranjera. Entonces, Camacho va a decir, queremos que haya paz social. Y el sexenio de Camacho se inicia con una masacre de obreros que también ha sido injustamente olvidada. Había una fábrica de armas y de municiones para el ejército muy cerca de Los Pinos, y los trabajadores se levantaron por mejoras laborales, etcétera, ¿no? Por lo que se suele levantar los trabajadores por salarios, y fueron marchando, no eran militares ellos, fueron marchando hacia Los Pinos, y en Los Pinos los interceptaron elementos del ejército, y fueron asesinados nueve obreros. La CTM medio dijo, qué mal, no maten obreros, pero no se levantó. Ese es el costo de estar sometido al poder. Ya no va a poder tomar distancia, hacer una crítica al gobierno, porque está plegado. Lamentablemente ya no era Cárdenas, pero la alianza ya se había sellado. Creo que también esa es una lección para la actualidad, ¿no? Porque no sabemos qué venga después, ¿no? Y si te alías, esa alianza se permanece. Hay un avance en la seguridad social, ¿no? El Estado mexicano, pues no es la dictadura perfecta, como decía el neoliberal de Vargas Llosa, ¿no? Era otra cosa más rara, más compleja de entender. Era decía Octavio Paz que era un partido autoritario, un sistema autoritario de partido único. Está complicada la definición. Pero lo que sí podemos decir es que era un régimen autoritario con una ala social.
y el coste de esa ala social era el corporativismo. Entonces, hay algunas instituciones públicas que benefician a los trabajadores que no vienen directamente de la lucha sindical, sino de las prebendas que el Estado empezó a dar, ¿no? Bajo esta visión desarrollista o de cuasi estado del bienestar, ¿no? Porque no se llegó a eso. Por ejemplo, pues el IMSS, ¿no? Que ha sido bien importante para la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, hay quienes lo catalogan pues como un Estado protector autoritario. La que sigue, por favor. Y aquí entramos los trabajadores, trabajadoras de la educación otra vez. Se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1943. Fue el brazo educativo de Plutarco Elías Calles. El sindicato nunca se ha sumado a la CTM, porque no la necesita, es muy grande, ¿no? La cantidad de trabajadores de la educación que hay en el país son suficientes para que ese sindicato tenga un músculo bastante fuerte. Aunque sí se sumó a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que estaban afiliados al PRI. Entonces, desde ahí, desde su origen, el Sindicato de Trabajadores de la Educación va a estar vinculado orgánicamente con el PRI. La que sí. Algunas reflexiones de este periodo. Una, la organización de trabajadores es previa al derecho. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras podemos anticipar derecho. Es decir, hacer cosas aunque no estén legisladas todavía, ¿no? Y que después se legislarán. Y no necesariamente al revés. Luego, ni el artículo 123 ni la Ley Federal del Trabajo son efecto directo de la presión obrera, pero sí recogen los ideales de las luchas sindicales, ¿no? La reglamentación sindical permite el fortalecimiento de los sindicatos, ya no son ilegales, ya pueden hacer huelgas, pero al mismo tiempo los controla, ¿no? La formación política y la estructura y las redes son claves para la legislación. Y aquí es bien interesante. Los sindicatos independientes que fueron más fuertes son los que tenían una clara conciencia de formación política, ¿no? Había una constante lucha por mantenerse formados políticamente, ¿no? Formarse políticamente no solo te da identidad sindical, sino perspectiva de acción, colectividad, unos ciertos valores compartidos, ¿no? Y creo que eso también es una lección para nuestra época, ¿no? La importancia de la formación constante política, no solo de la gestión, porque podemos ser excelentes gestores sindicales, pero sin la formación política se pierde un poco nuestra capacidad de incidencia, ¿no? La alianza con el gobierno en turno puede traer ventajas a corto plazo, pero muchas desventajas a largo plazo, porque acaba sometido a él, ¿no? Y puede cambiar su tendencia política. Quizá te alías a un gobierno cuando es progresista, pero el siguiente sexenio ya es conservador y ya la alianza ya la estableciste. La que sigue, por favor. Segundo momento, ¿cómo estamos de tiempo? 1:10. Bueno, esto va a ser más rápido. El segundo momento ya es la consolidación del sindicato corporativo, el que conocemos, ¿no? El que siempre está del lado del poder, y cómo empieza a aparecer una nueva identidad del sindicato independiente, que es al que pertenecemos, pues los telefonistas, ustedes del SUTIEN, nosotros del SITUAM, estamos en ese grupo de lo que llamamos sindicalismo independiente. La que sigue, por 1946, pues nace el PRI, ¿no? Desde el término de la evolución hay un dinosaurito que pues se va a hacer muy grande, y como dice esa minificción, pues sigue ahí, ¿no? Replegado, pero el PRI es bastante astuto, ¿no? Entonces no hay que perderlo de vista, aunque esté chiquito otra vez. La que sigue. Se va formando lo que a nivel internacional, muchos especialistas en temas sindicales en Estados Unidos, en otras partes del mundo, les interesa mucho el caso mexicano porque es muy atípico, por el control que se logra sobre los sindicatos, ¿no? De hecho, le ponen un nombre, dicen que es un modelo sindical mexicano. ¿Quién encabeza este modelo sindical mexicano? Pues los sindicatos que van a estar aliados al PRI, la CTM, la CNC, la FSTSE, entre otras. Es una alianza ya estructural, sin margen para la disidencia, subordinada y dependiente.
No es como el que luego se quieren presentar así los de estos sindicatos en las federaciones internacionales. Se quieren presentar como los sindicatos europeos que tienen una silla en donde se toman las decisiones de gobierno. No es exactamente así, es una relación dependiente y subordinada al PRI. ¿Cuáles eran los principios y son todavía los principios de este sindicalismo corporativo que sigue siendo el más poderoso de nuestro país? Uno, nada de disidencias. Si empieza a haber una corriente disidente, no disidente por querer el poder, sino que quiera cambiar las cosas dentro del sindicato, o te compro, o te reprimo, o te expulso. Luego, antidemocrático, sometido al gobierno en turno, y a cambio, ¿qué va a ganar ese sindicalismo corporativo por aliarse al gobierno? Bueno, pues un montón de prebendas para sus agremiados, pero cada vez más para sus dirigentes. Y luego esa brecha se vaya haciendo cada vez más grande. Al principio, como que el agua caía para todos, ¿no? O sea, dan beneficios para todos los sindicalizados, pero cada vez más las dirigencias vitalicias, porque hasta que se mueran, se quedaban con la mayor parte de esas prebendas y beneficios, ¿no? No debería de hablar en pasado, ¿verdad? La que sigue. Pero surgen resistencias, ¿no? Y eso es algo bien bello de nuestro sindicalismo independiente, que incluso en los momentos más autoritarios, más represivos, hubo resistencias. Por ejemplo, se forma la coalición de sindicatos industriales, donde están los ferrocarrileros, los mineros, petroleros, telegrafistas, contra la CTM. Buscaban un sindicalismo independiente, es decir, independiente del gobierno. La respuesta, represión directa de Miguel Alemán. Miguel Alemán manda a un actor que vamos a oír muchas veces en este periodo, la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad, para la gente que trabaja en guerrilla, movimientos sociales, pues le suena mucho, ¿no? Porque era la policía política del régimen. Bueno, pues aquí ya empieza a actuar, ¿no? En los años 40, finales de los 40, empieza a aparecer la Dirección Federal de Seguridad en alianza con el ejército y reprimen al movimiento minero. Entonces, el PRI empieza aquí a mostrar su lado más represor, que va a alcanzar su clímax en el 68 y en los 70, ¿no? Contra las guerrillas, ahí en Guerrero, pero también en muchos estados de la República. Varios de los dirigentes de este movimiento fueron encarcelados, entre ellos Valentín Campa, líder ferrocarrilero y comunista. Hubo un número indeterminado de sindicalistas muertos, ¿no? O sea, los datos como que no coinciden, pero de que hubo personas asesinadas en estos operativos, sin duda. La que sigue, ahí vemos a Valentín Campa, detenido. Me imagino que es Lecumber, ¿no? Luego va a pasar algo bien interesante. Cuando en el 68 metan a la cárcel a los estudiantes, se van a encontrar con los ferrocarrileros, que llevaban 10 años entambados, ¿no? Y va a haber un diálogo intergeneracional que también es bien importante mantener, ¿no? Dialogar con los que vienen de luchas anteriores, y ahí hubo aprendizaje. Porque en el fondo, si piensan, se parecían mucho a las luchas. Ya no eran solo por el salario, las luchas sindicales, sino por la democracia, contra el autoritarismo. Y la del estudiantado del 68 también era esa, ¿no? Contra el autoritarismo. Entonces, ahí empezaba a haber puentes. Quizá por eso la brutalidad de la represión, ¿no? Del 2 de octubre. La que sigue. Nace el charrismo sindical. ¿Por qué les decimos charros a los líderes de los sindicatos corporativos? Pues porque cuando el PRI reprime la huelga ferrocarrilera, quita a la dirigencia democráticamente elegida y coloca a un señor que se llamaba Jesús Díaz de León, que todos lo conocían como el charro porque le gustaba vestirse de charro. Bueno, también no sé si practicaba la charreada, creo que le gustaba nada más. Pero cuando era eventos públicos del sindicato iba vestido de charro, ¿no? Entonces decían, ahí viene el charro Díaz de León. Y de ahí se quedó el nombre de este traidor, ¿no? Entonces ahora se le llama líder charro a cualquier dirigencia que traiciona a sus trabajadores y obedecen a los patrones. Un líder charro es un líder vendido al poder. Y aquí una distinción teórica pero política. Creo que no es lo mismo hablar de sindicatos corporativos que de líderes charros, porque el sindicato corporativo, por definición, es el que está aliado y está sometido al gobierno y tiene líderes charros, pero puede haber líderes charros en sindicatos independientes que llegan democráticamente y hay que echarlos para atrás, ¿no? La que sigue, por favor.
Otros intentos de independencia sindical, yo creo que esto me lo voy a saltar, o sea, hubo intentos de independencia sindical, la que sigue, por favor. Quizá una de las historias más poderosas, pero también dolorosas de este momento fue la huelga de las mineras en Coahuila. 1950 estalla un movimiento minero en Coahuila. Eran mineros muy precarios, muy, como les llaman ahora, artesanales, ¿no? Es decir, de a pico y pala prácticamente, en dinamita. En 1951 son reprimidos este movimiento obrero y dicen, están desesperados, nadie les hace caso, los reprimen, están en condiciones paupérrimas. Deciden desde Coahuila venirse caminando a la Ciudad de México. Entonces, en 1951 inician lo que se llama la Caminata del Hambre, donde más de 1,000 mineros, en compañía de sus familias, lo pueden ver en las fotos, no solamente van bien los obreros, sino vienen niños, mujeres, caminan hasta la Ciudad de México, reciben mucho apoyo popular a su llegada aquí, pero el gobierno los reprime y los dispersa. No ganaron nada. La que sigue, por favor. Y se va fraguando una nueva idea del sindicalismo independiente, del que está de este lado, digamos, ¿no? Ya no es solo la bronca patrón-sindicato, sino que ahora los trabajadores organizados que buscan un sindicato independiente tienen 3 enemigos que a veces parecen uno y a veces parecen 3, ¿no? La empresa, que es el adversario común, o la institución para los que trabajamos en el Estado, el gobierno, pero también el sindicato charro, el sindicato corporativo. Entonces ya se empiezan a identificar que ha cambiado la balanza y que ahora el sindicato y los trabajadores organizados van a tener que enfrentarse con las fuerzas del sindicalismo charro, con el gobierno y con la empresa. La que sigue, por favor. Bueno, del sexenio de Ruiz Cortines yo solo rescataría que se funda la CROC, que es otra central oficialista. Allí el PRI se empieza a dar cuenta que no tiene que darle tanto poder a la CTM, que es mejor tener unas 3 grandes sindicales obreras que estén un poquito divididas, que se peleen un poco por el favor del gobierno, porque se le podía subir a las barbas al PRI y la CTM. Entonces, mejor tener 2 o 3 centrales. Esto lo van a hacer mejor en los 90, las van a poner a pelear. La que sigue. El 58 empieza otro periodo de agitación popular que es muy conocida, ¿no? El movimiento ferrocarrilero, los ferrocas, aparece Otón Salazar, llevan a cabo un paro general y van ganando. Los ferrocarrileros ahí en este periodo sí fueron ganando, ¿no? Hicieron huelgas, ganaron, pusieron una diligencia democrática, ganaron, pero llegó un momento en el que el gobierno les puso el alto. Otón Salazar Maestro y Vallejo, perdón, el dirigente ferrocarrilero. Hasta que el movimiento ferrocarrilero propone un paro nacional, exige un 40% de aumento salarial, prestaciones, y ahí el gobierno dice, basta. Y empieza una represión, detenciones, torturas. Otón Salazar fue torturado, ¿no? Está documentada la tortura. La que sigue, por favor. Este movimiento, que fue el movimiento de maestros, tuvo mucho apoyo incluso de padres de familia, ¿no? Aquí vemos algunas manifestaciones de los padres de familia que apoyaban el movimiento magisterial de Otón Salazar. Lo mismo con el ferrocarrilero, es decir, empezaba a, ¿cómo se llama eso que pasa cuando los búlgaros empiezan a hacerse grandes? A fermentarse, empieza a fermentarse un descontento social popular, ¿no? Que va a ir creciendo hasta los años 60. La que sigue. Claro, aquí, esto era lo de Vallejo, nada más que lo invertí. La que sigue, por favor. El movimiento vallejista, ferrocarrilero a nivel nacional. Vallejo acaba detenido también en Lecumberri. Se avienta unos 10 años al menos. La que sigue, por favor. Y hay unos cambios. En rojo están las demandas clásicas del sindicalismo auténtico democrático y en verde están estas nuevas causas que van surgiendo ya en los años 50, 60. No solo son mejoras laborales, reducción de la jornada y prestaciones, que es lo que usualmente los sindicatos pedimos, ¿no? Sino que empiezan a entenderse como actores políticos, como actores de transformación política, y les empieza a quedar claro que la bronca no es solo el patrón,
sino el régimen. Entonces, ya buscan una independencia respecto del gobierno, democracia interna. Pero dicen democracia interna porque después queremos democracia en el país también, o al mismo tiempo queremos democracia en el país. Ahí ya queda claro que no hay democracia en nuestro país, pero tampoco en los sindicatos. Es un movimiento que empieza a ser muy antiautoritario, el sindicalismo independiente. Y por eso va a conectar muy bien con el 68, aunque nunca se logró esta alianza obrero-campesino-estudiantil que se llegó a plantear, ¿no? Pues porque yo creo que por la represión en buena medida. La que sigue. Del lado del sindicalismo corporativo, se estaban beneficiando de lo que se llamó el milagro mexicano. Es decir, los sindicatos que se mantuvieron aliados al PRI, pues tuvieron sus prebendas, ¿no? Tuvieron sus ventajas, sus beneficios. A cambio de eso, ¿qué dieron? ¿Qué dio la CTM? ¿Qué dio la CROM? ¿Qué dio la CROC? Despolitización, centralización y dependencia. No me muevo y puedo tragar más pinole, ¿no? Así no era el dicho, ¿no? Era que no habla, traga más pinole, algo así, ¿no? La CTM se convirtió en el sindicato más poderoso del régimen. La que sigue, por favor. Nos saltamos esta parte. Y el Estado empieza a autorreformarse. ¿Por qué? Porque en los 60 se da cuenta que la olla de presión está a punto de estallar, que se le están levantando los campesinos, los maestros rurales, los ferrocarrileros, los médicos, por todos lados hay movimientos. Entonces el PRI, muy astuto como siempre fue, dijo, tenemos que reformarnos, tenemos que abrir un poquito la presión, ¿no? Para mantenernos en el poder. Y también era lo que se venía haciendo en muchas partes de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, López Mateos funda el ISSSTE en 1959. En el 60 hay una reforma laboral al artículo 123, aparece el famoso apartado B. En el 63 se promulga la ley de trabajadores al servicio del Estado. En el 70, Echeverría establece la semana de 5 horas para trabajadores que están al servicio de instituciones públicas, y en el 72, el mismo Echeverría, que andaba de aperturo, pero al mismo tiempo reprimiendo, torturando estudiantes, guerrilleros, pero al mismo tiempo recibiendo exiliados chilenos, es muy complicada la figura de Echeverría, funda el Infonavit y el Fonacot. La que sigue, por favor. Los sindicatos corporativos se corporativizan más. ¿Por qué? Porque crea una suprainstancia que los va a reunir a todos, que es el Congreso del Trabajo. En el Congreso del Trabajo van a estar a partir de 1966 la 7M, la CROM, la CROC, la FOR, la COR, en fin, todos los sindicatos corporativos ahora ya tienen una instancia más alta, que es el Congreso del Trabajo. La que sigue. Otro movimiento importante de trabajadores del Estado, pues el movimiento médico. Manifestaciones, propuesta de que pudieran formar su propio sindicato, establecer un contrato colectivo, y la respuesta, pues igual que los ferrocarrileros, igual que los maestros, represión. Todo esto es antes del 68, pero va nutriendo ese movimiento. La que sigue, por favor. Y aquí lo que yo llamo el quiebre del 68, ¿no? El 68 marca un quiebre. Aparece el movimiento estudiantil del 68, aunque no hay una gran participación sindical en ese movimiento, sí algunos saben quién es, por ejemplo, la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, la que está acá, en la Ciudad de México, y que ahora está la CENTE, ¿no? Que es la coordinadora, como que está ahí abriendo camino en ese sindicato. Y aquí vemos, en esa foto, no sé si se alcanza a ver, pero el 2 de septiembre del 68, Fidel Velázquez, que era el secretario general de la CTM, apoya al gobierno y dice, estos muchachos revoltosos hay que calmarlos porque nos van a arruinar las Olimpiadas. En respuesta, los estudiantes empiezan a quemar letreros de la CTM. Se estaba gestando algo bien interesante, ¿no? Una alianza estudiantil popular. Y pues tenemos como resultado lo que ya sabemos, ¿no? La masacre del 2 de octubre, que pues sí, desarticula el movimiento estudiantil, aunque radicaliza a otros, ¿no? Sobre todo estudiantes del Poli. La que sí. El mismo Díaz Ordaz, en el 70, hace una reforma a la ley del trabajo. Insisto, se dan cuenta que necesitan reformarse. Entonces, está la Ley Federal del Trabajo de 1970,
que brinda mejoras a los trabajadores, sin duda. ¿Por qué? Pues por esa visión del Estado social autoritario que tenían, ¿no? Nacional social autoritario. La que sigue, pues. La que sigue. Momento 3, y con esto ya casi voy cerrando porque 1:30, ¿no? La insurgencia obrera. En los años 70 no se esperaba que hubiera una insurgencia obrera porque fueron los años más duros de la represión priista. Pues se le llamó la Guerra Sucia, término medio impreciso pero útil. Sin embargo, hubo muchos movimientos muy importantes que siguen vivos hasta nuestros días. La que sigue, por favor. Era un contexto complicado, ¿no? Se había acabado la bonanza económica de nuestro país, es decir, ese modelo sustitutivo de importaciones, desarrollo estabilizador, estaba llegando a su fin. Estábamos en la transición hacia el modelo que ahora se llama neoliberal, ¿no? Los neoclásicos. A nivel internacional estaba la Guerra Fría, muy recrudecida, que en América Latina pues no fue nada fría, ¿no? Fue bastante caliente. Golpes de Estado, dictaduras, guerras civiles, masacres, desapariciones, y nuestro país pues no fue la excepción, ¿no? En México pues fue la Guerra Sucia, que era el Estado deteniendo, reprimiendo, torturando disidencias, pero al mismo tiempo había una apertura democrática, ¿no? Institucional. Y en ese contexto tan adverso, tan difícil, de reestructuración productiva, también podríamos decir, aparecen varios movimientos, ¿no? Por ejemplo, aparece el movimiento ferrocarrilero otra vez, los mineros, metalúrgicos, textiles, aparece o se fortalece el movimiento automotriz, telefonistas, son estos, los compañeros telefonistas que siguen en lucha, refresqueras, calzado, y aparecen 3 nuevas centrales sindicales independientes, con duración efímera, pero pues que mantienen la lucha del sindicalismo independiente en nuestro país. Por ejemplo, el FAT, ¿no? Que sigue existiendo, ¿no? El Frente Auténtico del Trabajo, que venía de una visión católica progresista, ¿no? Que también es importante recordar que hay ese tipo de catolicismo también, ¿no? La que sigue. Y en la UNAM, pues aparecen 2 movimientos bien importantes, ¿no? Primero, el sindicato de administrativos, es decir, ya había organizaciones sindicales en la UNAM desde antes, pero aquí es cuando surge lo que hoy tenemos como el STUNAM, ¿no? Primero, como un sindicato de administrativos que logra ser reconocido por las autoridades para poder administrar el contrato colectivo de trabajo, y luego estamos hablando de los años 70. Luego de 86 días de huelga, 86 días de huelga se avienta el UNAM para poder tener derecho a ejercer, negociar y ejercer su contrato colectivo de trabajadores de todos los administrativos. En el 74 los profesores dicen, pues también nosotros queremos nuestro sindicato. Entonces en el 74 aparece el SPAUNAM, que no es lo mismo que el que ahora hay de académicos, ¿no? Que se surge por otras cosas. En el 76 se van a huelga, no dura ni un día la huelga, pero sí logra meter presión al rector y logran un aumento salarial del 14%, los profesores. En ese momento hay 2 sindicatos, administrativos y profes. Se dan cuenta en el 76 que juntos van a ser más fuertes. Entonces en el 76 deciden unificarse y se crea el STUNAM, que es el sindicato que ahora aglutina a académicos, investigadores, investigadoras, administrativos. Y en el 77 dice, pues vámonos a huelga, pero ahora una huelga unificada de administrativos y docentes, la cual va por un nuevo contrato colectivo. Queremos un contrato colectivo que no nos divida, que ese es un error desde mi punto de vista. Lo podemos discutir de los movimientos en los espacios educativos. Un sindicato para profesores y uno para administrativos, porque nuestro trabajo es diferente. Es el mismo trabajo. Es decir, es la misma importancia el trabajo de los compañeros de intendencia, telefonistas, secretarias, profesores. Pero de pronto ocurre que algunos profesores se sienten como por arriba de los administrativos y quieren su propio sindicato, ¿no? Nos pasó en el Situam, ahí tienen su sindicato de académicos que no hace nada, ¿no? Y que usualmente es aliado de la patronal. ¿Se acuerdan del rebelión en la granja de Orwell, no? Cuando los puercos dicen, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no?
Se van a huelga en el 77, la que sigue, por favor. Hay un apoyo popular impresionante a esta huelga, movilizaciones, 35 sindicatos se van a paro en solidaridad con el sindicato de la UNAM, 20 universidades hacen paros, acaba de aparecer otro sindicato independiente aquí, que era el de la UAM, en el 75, en el 75. La UAM se funda en el 74, en el 75 ya tenía su sindicato independiente, que era igual unitario, es unitario todos los trabajadores. La que sigue, el 7 de julio, el gobierno priista declara ilegal la huelga de los trabajadores de la UNAM. En la madrugada, esto nos va a recordar algo. Echan unas bengalas, que es la señal para que 12,000 policías, granaderos y tanques antimotines dirigidos por el Negro Durazo entren a la UNAM, a Ciudad Universitaria, la desalojen y den por concluida la huelga. Hubo cientos de detenciones y fueron acusados de sabotaje y de despojo. La que sí. La declaración de Guadalajara fue el resultado de un movimiento democrático dentro del SUTERM, que es de electricistas. No confundir con el ESME, porque el ESME era de Luz y Fuerza. Y lo interesante de la declaración de Guadalajara, que es eso, una declaración, es que señalan las rutas del sindicalismo independiente que siguen vigentes hasta nuestros días. Voy a poner los 5 puntos que me parecen clave de esta declaración del 75 y que muchos sindicalistas dicen es que ahí marcó el inicio de una nueva etapa del sindicalismo independiente. 1, hace una crítica al desarrollismo, ¿no?, que fue tan importante para el surgimiento del PRI. 2, hacen un llamado a la democratización sindical y nacional. Es decir, no nos basta ya con la democracia en nuestro sindicato. Queremos democracia en el país. Somos actores políticos. Tenemos incidencia más allá de nuestro centro de trabajo. 3, reivindica la independencia sindical, independencia de cualquier gobierno e incluso de los partidos. Una postura antiimperialista. Estaban ya viendo el papel de Estados Unidos en América Latina. Una reorientación social de la economía nacional. Es difícil decir como qué ideología es esta. Yo creo que es la ideología del sindicalismo independiente, porque hay cosas que retoman de Salvador Allende. Es el 75. Recuerden que pocos años antes, Allende andaba en la Universidad de Guadalajara dando este poderoso discurso antes de ser acorralado y muerto por las fuerzas de Pinochet y de Estados Unidos. Pero también hay elementos como de la Revolución Cubana y al mismo tiempo hay cosas que emanan del nacionalismo revolucionario muy mexicano. Entonces yo creo que no es de ninguna de esas ideologías, sino que es la ideología del sindicalismo independiente. La que sigue. Y en el 79 no habíamos hablado del sur, ¿no? El sur parecía que estaba apagado, que estaba dormido. En el 79 aparece la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y surge entre trabajadores de la educación, trabajadoras del sur de nuestro país, en específico de Chiapas. En Chiapas, y ahí aparece, ¿no?, el sindicalismo independiente fuerte en el sur de nuestro país. Poco a poco se va extendiendo a Oaxaca, a Guerrero, a Hidalgo, a la Ciudad de México, hasta volverse nacional, ¿no? La CENTE no es lo mismo que el CENTE, ¿no? Sabemos, el CENTE es el sindicato charro y la CENTE es una corriente democrática que está ahí como infectando las estructuras del sindicato charro y logran controlar algunas secciones, como la de aquí, ¿no? Principios ideológicos de la CENTE. Pues 1, hay que democratizar el sindicato. 2, democratización del diseño educativo. Y aquí se empiezan a pensar los maestros como actores también en el proceso de educación en el país. Es decir, nosotros queremos tener participación en estos rediseños de los modelos educativos, no que nos los impongan y no entendamos cómo aplicarlos, nos suena, ¿no? Y democratización en el país. La que sigue. Ahí vemos escenas, ¿no?, de la CENTE. La que sigue, por favor. Ya, la que sigue. Esto va a cambiar y con eso termino con el 82, la crisis económica del 82. La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque se acelera
el cambio de modelo hacia el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, ustedes saben, es esta economía de mercado que busca la privatización de las instituciones públicas. Tenemos aquí un ejemplo, que busca la inversión privada, las redes económicas globales, y eso, ¿dónde deja el sindicalismo? Marginado totalmente, arrinconado, porque el sindicalismo se ve como un actor que afecta el proceso de ganancia. La que sigue, por favor. En un principio, ¿saben quiénes se opusieron? La CTM. La CTM, cuando ve que el PRI o una parte del PRI está transitando hacia el neoliberalismo, empieza a hacer quejas y dice, no queremos ese modelo, queremos regresar al modelo nacional revolucionario, e incluso la CTM amenaza con una huelga general, que no se logra, pero al menos sí, más de 100 empresas que estaban en la CTM se van a huelga, como crítica al cambio a ese modelo. Y ahí el PRI se parte, ¿no? Está el PRI nacional revolucionario y el PRI tecnócrata, ¿no? Alguien que cuenta bien la historia, porque estaba adentro, es este libro que se llama La Revolución de los Ricos. La que sigue, por favor. ¿Qué tipo de sindicalismo le conviene al neoliberalismo? Pues ninguno. O sea, si ellos pudieran, no habría sindicalismo. Pero como tienen que simular, el sindicalismo que le conviene al neoliberalismo no es el de los charros, no es el corporativo, ese es muy pesado, es caro, es corrupto. Les conviene algo que sí sea corrupto, pero que no sea tan caro, que es el sindicato blanco, ¿no? El sindicato blanco es un sindicato de papel, es un sindicato que no existe. Los corporativos y los charros sí existen. Los blancos no existen. ¿Por qué? Se logra un acuerdo entre el empleador y el abogado del sindicato, se firma un contrato colectivo y los trabajadores muchas veces ni siquiera se enteran que tienen sindicato. Es más, hay sindicatos tan blancos que ni siquiera les cobran cuota sindical a los trabajadores, para que no se enteren que tienen sindicato. Bueno, se supone que eso cambió con la reforma laboral, ¿no? Y pongo a Burns vampiro porque esa es la versión más clara de ese capitalismo que dice, si a mí no me pones límites, yo succiono la fuerza de los trabajadores, ¿no? Eso lo decía Marx, ¿no? Que el capital funciona como una versión vampírica. Y usa esa metáfora porque le gustaba esa literatura. Eh, Muchas veces los trabajadores no conocen que existen este tipo de sindicatos, son sindicatos ficticios, pero cumplen con la ley. Entonces la CTM va a tener que adaptarse a ese modelo, ¿no? Y va a perder relevancia, aunque sigue siendo la más importante. Los tecnócratas como Salinas, como Cedillo, no van a querer tratar demasiado con los sindicatos, no les parece un aliado tan importante, solo los van a someter. Y como están tan sometidos ya, le deben tanto al régimen los sindicatos corporativos, van a seguir ahí, ¿no? La que sigue, por favor. Va a haber movimientos en contra de esto, el SME va a estar todo el tiempo protestando y no por nada lo disuelve Calderón, ¿no? Bueno, disuelve Luz y Fuerza, y pues con ello intenta disolver al CENTE. Pero también aparece la Unión Nacional de Trabajadores, el ZLN pues levanta esperanzas, hay ciertas alianzas, diálogo con el SME, por ejemplo, que los recibe en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. La que sigue. Algo interesante, el PAN no alteró la estructura sindical de nuestro país. Y los sindicatos corporativos del PRI tampoco protestaron. Eso es bien interesante, ¿no? Porque supuestamente quedan corporativos al PRI, ¿no? Entonces uno pensaría, llega el PAN, quizá estos sindicatos se van a salir de esas estructuras, van a protestar, van a estar como oposición. Pero no, son leales a la presidencia. Y lo vemos todavía, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Una cosa que tampoco hay que olvidar, ¿no? El desalojo violento de la CENTE, hecho por Enrique Peña Nieto en 2013. Acampaban en el Zócalo los compañeros de la CENTE en contra de la reforma educativa, pues que no era una reforma educativa, era una reforma laboral, que precarizaba nuestras condiciones. Acampaban ahí, Peña Nieto hizo lo que sabía hacer, lo hizo antes en Atenco, con los floristas que resistían al aeropuerto, pues una represión brutal. La CENTE resistió, se fue al Monumento a la Revolución y se aventó 2 años de resistencia y de campamentos, y con una estigmatización brutal que sigue hasta nuestros días. Esos maestros flojos, no quieren darle clase a los niños. La que sigue, por favor. Escenas de luchas actuales.
Hoy estamos en otro panorama, hay un nuevo proyecto, ¿no? Que es el de Morena, que se propone como una cuarta transformación, hay una reforma laboral que da bastantes ventajas ahora, ¿no? La reforma laboral de 2019, eh, digamos que lo que hacían los sindicatos independientes, que era que hubiera elecciones, que hubiera democracia, ahora es ley para todos los sindicatos. Los sindicatos charros se han sabido adaptar, han sabido simular, se han modificado. El TEMEC, que es el tratado que sustituyó al TLC o al TELCAN, tiene un apartado laboral que dice respeten los derechos laborales básicos de los tres países, ¿no? Pero también aparecen nuevas demandas, nuevas luchas. La que sigue, la reforma laboral, algunos pensaron que iba a traer una primavera sindical, ¿no? O sea, si ahora los sindicatos podían formarse con leyes más claras, más transparentes, quizás se pensaba que iba a ser la tumba del sindicalismo corporativo. No fue así, aunque hay algunos casos importantes de éxito, ¿no? Y esta nota lo dice, ¿no? La que sigue. Y ya para terminar, algunas escenas, ¿no? La nueva central de trabajadores, que es previa al gobierno de Morena, pero que aglutina, ustedes están ahí, ¿no? El Cintia, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, Sindicato Nacional, que algo bien importante, tiene doble T, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Empieza a visibilizarse el papel de las trabajadoras en la industria y en el sindicalismo. El movimiento por las 40 horas, la UNTA, que es de trabajadores por aplicación, de los Ubers y todo esto, y la que sigue. Y ya nada más dejo esa nota. Queremos vivienda, el mundial nos vale. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rigo. De verdad que una muy buena presentación histórica del sindicalismo en nuestro país. Y como decías hace rato, creo que esto es un punto clave para nuestra formación política y nuestra identidad también, ¿no? Estaba yo pensando ahorita que escuchaba toda la exposición como un espejo, ¿no? En donde podemos irnos viendo en lo que nos identificamos dentro de nuestro sindicato y también en lo que todavía no, pero que nos gustaría, ¿no? O en lo que no nos gustaría también. Entonces, bueno, creo que es un muy buen momento para iniciar el espacio de preguntas, participaciones y generar una reflexión conjunta. Entonces, ¿sí? Para ellos, ¿no? Para su trabajo. Con los... Ah, ok. Ah, ok, gracias. Gracias, pues sí, muy ilustrativo a todo el recorrido que nos hace en un tiempo tan breve, ¿no? La pregunta que yo, nosotros supuestamente somos un sindicato democrático, pero a veces yo he considerado que la democracia nos sale en un tanto cara. ¿En qué sentido? Pues en que hay planteles donde de pronto pues hay como miedo, como un poco de letargo, como un poco de desencanto de pertenecer a la dirigencia. Y entonces quien llega y se propone, pues como hacemos votaciones queda. Pero terminando su dirigencia, que son 2 años en nuestro sindicato, pues ya renuncia a nuestro sindicato, se va con la autoridad, sigue su periodo de la autoridad en turno como en alguna función de trabajador de confianza y luego regresa a nuestro sindicato. Entonces, yo considero que esas prácticas no son democráticas. ¿Cómo blindarnos y cómo ir construyendo bases para un sindicato realmente democrático? Gracias. Sí. Pues agradecerle a Rigo su exposición. Quisiera preguntarte sobre un término que ha sido muy tergiversado, manoseado, polisémico, que pues tiene implicaciones no solo en el pasado y en Latinoamérica, que explica, por ejemplo,
en Perú, en Bolivia y en Brasil, que hayan, bueno, en Venezuela también, que hayan llegado sindicalistas al poder, ¿no? A la presidencia, pero que pues en México todavía el término anarquismo, o sea, desde Morena, que se identifica como una parte anarquista, pero también eh, los relacionados con las nuevas tecnologías, las criptomonedas, la inteligencia artificial y con el surgimiento de la ultraderecha en México, pues también se reivindican como anarquista. Entonces, no sé si podrías ampliar un poco al respecto. Gracias. Buenas tardes a todos. No, digamos, no. Buenas tardes a todos. Una pregunta. Bueno, primero, antes que nada, agradecer la plática, la ponencia, muy interesante, muchos datos que yo en lo personal desconocía, muchos datos que desconocía. La pregunta es, ¿cuál es el papel que debe tener tú? ¿Qué papel consideras que debe tener un sindicato de una institución educativa, que sí, o sea, un sindicato independiente de una institución educativa? ¿Cuál es la relación que debe de tener para con, siendo pública, para con la autoridad, bien sea el director general, el rector, etcétera? ¿Cuál es la relación que se debe de tener? ¿Antagonismo, colaboración? Y si nos pudieras hablar al respecto, porque, bueno, yo en lo personal, ¿cómo es esa relación de ustedes de la UAM, por ejemplo, con su autoridad educativa inmediata? Gracias. Nada más. O si no, la otra ronda, porque ya se juntaron creo que varios. Sí. Eh, Muchas gracias por las preguntas y comentarios. Bueno, lo primero que diría es que, pues, sobre las cuestiones internas de sindicato, pues, el sindicato, y es algo que discutirá, ¿no? Yo no quisiera meterme porque no conozco a detalle cómo está la situación y su estatuto. Y, también, pues, respetando esto, ¿no? La independencia de los sindicatos. Pero sobre por qué pasa este letargo, ¿no? Esta falta de interés en participar, este desánimo. Yo creo que hay una parte como muy estructural que es el triunfo del neoliberalismo, no como sistema económico solamente, sino como una ideología, ¿no? Como una ideología individualista que tiende al aislamiento, que tiende a la idea de que todas son carreras individuales, ¿no? Y eso pues fragmenta el tejido organizativo y que no es algo que incluye solamente a las personas trabajadoras jóvenes, porque esa ideología impacta en todas las. Eso por un lado, y eso es bien difícil de identificar y de erradicar y de trabajar. Luego lo otro, pues cuáles son las alternativas, digamos, para mantener una membresía participativa, activa, que no se decepcione. Pues revisar el estatuto, ¿no? Conocer cuáles son la estructura, las herramientas que tenemos ya en nuestro estatuto, y si le hace falta, ver que se tiene que modificar nuestro estatuto, que es nuestra ley interna, ¿no? La otra, pues la formación política constante, círculos de trabajadores y trabajadoras que nos estemos formando en lo administrativo, en un tema legal que es muy complicado, pero también importante, pero también con una perspectiva política, que esté abierta al diálogo, a la discusión, que no se limite a una democracia electoral, que es la forma más inferior de democracia, ¿no? Hay que profundizar, hay que radicalizar la democracia. Y lo otro, formación de cuadros, que no es exactamente lo mismo que formación política, ¿no? Es decir, una formación de cuadros que estén para el relevo generacional también, ¿no? Y que traigan sus nuevas agendas, pero también conozcan la herencia de la que vienen, reinventen los lenguajes, que conecten con las nuevas generaciones, ¿no? Eso es bien importante. Eso es muy importante.
y porque la formación política disminuye la posibilidad de corrupción o de pasarse del otro lado. Luego, sobre el anarquismo, pues sí, no, hoy en día es un término que se ha utilizado negativamente o se ha reapropiado por las élites. Negativamente, hablando de anarquismo como caos, como falta de organización, como falta de orden. Y apropiación, pues las élites de los megamillonarios, ¿no? Que se llaman libertarios, que se llaman anarcocapitalistas, pues ellos se robaron el término, porque el anarquismo pues viene de los movimientos socialistas europeos, del socialismo utópico francés, un movimiento radicalmente anticapitalista. Entonces no puede haber un anarquismo, al menos históricamente, filosóficamente, que al mismo tiempo sea capitalista y neoliberal, ¿no? El anarquismo, por definición histórica, es anticapitalista, propone una alternativa de cooperativa, de cooperación, de bilateralidad, donde los estados desaparecen y se crean federaciones y confederaciones. Hubo ejemplos bien interesantes en España, las confederaciones españolas, en Grecia también, en Ucrania, en marzo. Entonces, creo que pues, reconstruir la memoria del anarquismo y también defenderla, porque también Morena se ha apropiado del término, ¿no? Y ya su periódico Regeneración. Y luego, sobre el papel, cómo nos relacionaremos con la autoridad. Bueno, si somos un sindicato es de una institución pública educativa, hay, hay distintos momentos de relación, ¿no? Hay momentos de negociación. Eso para mí no me parece que sea traición al movimiento, siempre y cuando sea una negociación en defensa de los intereses de los trabajadores, que sea transparente. Porque de eso se trata, ¿no? De la negociación colectiva. Hay momentos de negociación, hay momentos de tensión y hay momentos de ruptura y de confrontación, pero son momentos, ¿no? Y dependerá de qué tipo de relación se va estableciendo o cuál es la respuesta de la autoridad, pero nunca la relación de ya nos volvimos amigos, digamos, para los buenos. Pero todavía nos dice que esa no es una buena estrategia. Entonces, por muy buena onda que sea el rector o rectora que llegue, siempre hay que decir, vamos a negociar y vamos a sentarnos, pero llega un momento tarde o temprano que se rompan distintos lugares. Y en el situante muy poco que me acabo de incorporar a la UAM, ahorita llama mucha atención por lo del emplazamiento belga, la autoridad no pasó del 4% de profecía, y pues la mayoría de la base lo tornó a la huelga, porque venimos una huelga muy dura, prácticamente, y el situante pues pasa por distintos momentos y corrientes, bueno, la corriente dominante actual no es con la que me siento más afín. Gracias. La segunda ronda. Creo que estaba hablando un compañero. Sí. Bien, buenas tardes. Gracias por la presentación, muy interesante. ¿Cómo ves el actuar del sindicalismo del sector educativo en este momento, principalmente en la Ciudad de México? ¿Y estás de acuerdo o crees que deberíamos seguir más esta acción radical, por ejemplo, como de unas organizaciones pues, que van más allá de la protesta o de gritar o de ese tipo de cosas que a veces parecen infértiles, ¿no? O sin resultados para las bases. Gracias. Ay, ¿dónde va? Así, las dos juntas. Ok. Bueno, gracias por la exposición. Nos has dado cátedra de varias cosas. Tengo algunos puntos mezclados en mi cabeza, no sabía cómo reorganizarlos para hacerte la pregunta. Yo vengo de migrantes argentinos que en su momento por problemas de política llegaron aquí en los 70s, al igual que por ahí una compañera chilena, ¿no? Que en su momento también viene de esos rumbos. Y siempre me he hecho preguntas, ¿no? Sobre cómo fueron las luchas de mis papás, de los otros latinoamericanos, las nuestras aquí. ¿Qué nos va a pasar con esta fragmentación, con esta división de identidades que
prosigue y que nos pasan catástrofes mundiales y seguimos continuando, perpetuando y visualizamos invasiones, genocidios. Nos está tocando ser testigos de barbaridades que no hubiéramos imaginado, que hubiéramos tenido que percibir, y seguimos en esta microinternalización de nuestras problemáticas sin vernos como un bloque, ni nacional ni internacional. Cuando vemos que vienen, ¿no?, y nos llevan los pedazos del pastel más grandes, más ricos, más sabrosos, y nosotros seguimos peleándonos por las migajas pequeñitas que tenemos enfrente, para ver si las mantenemos por miedo a perderlas, ¿no? Me parece terrible lo que está pasando en Argentina, impresionante que continúe la gente apoyando gobiernos de ese tipo. Me parece terrible, increíblemente, lo que está pasando en Estados Unidos, en Minnesota, y que de repente tengamos foros sindicales donde no sea el eje o una buena parte de la conversación y la discusión ver cómo apoyamos, cómo acuerpamos sindicalmente. Creemos que el aquí no va a llegar allá y que el allá no va a llegar aquí. ¿Qué piensas del futuro sindical frente a este panorama internacional? Gracias. Primero que nada, muchas gracias. La ponencia es interesante. Hay dos anotaciones que quisiera, en las que iría evocada mi pregunta. La primera es que hay dos contextos sindicales. El primero es el corporativismo o el de los sindicatos blancos, como bien mencionas, y en el otro es que en el lado de los trabajadores del Estado y que hacen funciones como educación, pues es imposible que el sindicalismo crezca porque la 4T hace política sin fuerza laboral desde hace 20 años, o sea, desde que López Obrador era jefe de gobierno, ¿no? Tenemos a los trabajadores de los faros, tenemos a los trabajadores ahorita de la Cineteca, ¿no?, que ya con 3 sedes es insostenible el trabajo, de los Pilares, del IEMS, y podría seguirme la Universidad Rosario Castellanos, la UACM, etcétera, etcétera. Podría seguir con la lista, ¿no? Y pues son políticas públicas sin fuerza laboral por el esquema de contratación que tienen los trabajadores, ¿no?, o quienes prestan el servicio a estos espacios. Y pareciera ser que es adrede porque le permite a la 4T flexibilizar la demagogia convertida en gobierno, ¿sí? Porque pues si ya no le gusta un programa social o no le gusta una institución, va a ser más fácil desmantelarla, desaparecerla, de tal suerte que va a ser camaleónica y va a irse transformando. Entonces, ante esto, no sé si quienes se dedican a estudiar el sindicalismo y demás han pensado en esto y una forma de paliarlo. Gracias. Los dos. Bueno, me iba a parar, pero tuve que anotar mi pregunta, entonces la voy a tener aquí. Pues muchísimas gracias por la exposición. Creo que pues siempre es difícil hacer una síntesis histórica de procesos tan complejos, sobre todo cuando hay muchos datos, detalles y fenómenos que se están relacionando entre sí. Y bueno, mi pregunta, sobre todo aprovechando este espacio que creo que es importante porque es como de intercambio de experiencias sindicales, pues aquí estamos todos sindicalizados y lo vivimos desde trincheras diferentes, ¿no? En este caso, se me hace un diálogo muy, muy interesante. Va en torno a la cuestión de la identidad. Cuando hablabas en un primer momento, ¿no?, de la conformación de la clase trabajadora, te referías a unos años muy específicos en donde la cultura de izquierda y la cultura obrera también se estaba conformando. Por ejemplo, cuando mencionabas la cuestión del 1 de mayo, muchos de los símbolos que se van a utilizar en esa protesta vienen del exterior, ¿no? Se reivindicaba la Comuna de París de 1871, se reivindicaban los mártires de Chicago. Es decir, había como una vinculación tanto en lo nacional como en lo internacional, y y se conformaba una identidad de lo que pues, representaba ser obrero, ¿no?, que estaba ligado al trabajo, a la pobreza, a la exclusión, y había como atisbos de una identidad común.
mi pregunta va precisamente en este sentido, dado que hemos pasado por un proceso de desproletarización cultural, ¿no? Muy marcado, en el que inclusive proletario ya se convirtió en un insulto, o que inclusive platicas, espero no hablar feo de ninguna profesión, pero platicas con ciertas profesiones, ¿no? O con ciertos profesionistas y hasta parece que se enorgullecen que los exploten, ¿no? De que no, pues yo me eché tantos archivos, tantos expedientes o llevé tantos casos y no he dormido 3 horas, nada más dormí 3 horas, en fin, ¿no? Ya hay como inclusive hay una vanaglorización de yo me autoexploto, trabajo mucho, no soy muy productivo. ¿Cómo ves la perspectiva de conformar una nueva identidad trabajadora en el contexto actual? O sea, ¿cuáles crees que sean los elementos comunes que podríamos empezar a impulsar para retomar esta parte? Porque finalmente creo que en la historia los años dorados del movimiento obrero precisamente son finales del 19, principios del 20 hasta la primera mitad del siglo XX, porque es cuando el movimiento socialista está más fuerte, ¿no? Durante ese tiempo. Y también el anarquismo también estuvo muy fuerte en ese tiempo, y los trabajadores estaban movilizados masivamente sobre esos años. Pero creo que también eso se debía a que había una identidad que era inclusive hasta global, internacional, y actualmente cómo podríamos volvernos a vincular en torno a esa identidad, creo yo, necesaria para construir un movimiento sindical fuerte. Ya. Así es, sí. Es que por la transmisión en vivo. Sí. Bueno, sí me escucho. Gracias por la charla. Son dos preguntas. ¿Cómo entrarle los sindicatos ante el nuevo paradigma mundial en términos de la inteligencia artificial? Es decir, se van a agudizar las contradicciones, van a dejar a mucha gente sin empleo. Esto va aunado a que a la precarización laboral que sufrimos en el IEMSS. Cada vez desde que llegó Morena en el 2018 fungían como personal de confianza el coordinador y el jefe de servicios. A partir del 2018 dieron cabida a 6 personas más casi en la mayoría de los planteles. Estas 6 personas han jugado un papel en contra de los trabajadores. No les dan base, sino que invaden funciones de los trabajadores, sirven como cuadros políticos del gobierno para llenar sus eventos, para golpear a los trabajadores. Y por último decir que en la presentación aún siguen vigentes muchas cosas, como la explotación infantil que mencionabas al inicio. En las sierras de Guerrero se llevan a los niños a trabajar. El sindicato blanco, que sirve de un muro de contención para las verdaderas conquistas laborales. Gracias. ¿Una más? Gracias. Nada más así. Ok. Hola, muchas gracias por la charla. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Una es sumamente concreta. En enero ustedes el Situam estaba en negociaciones y, bueno, vi un video, lo subió Luis Patiño, en donde se ve un auditorio como este, y están los representantes de la patronal de aquel lado y supongo que el comité ejecutivo de este lado, y detrás están un montón de afiliados. Entonces, yo te quiero preguntar cómo lograron llegar a eso, y te contextualizo un poco. ¿Cómo lograron llegar a que los afiliados estén presentes en las mesas de negociación? Porque, bueno, la pregunta es porque a mí me sorprendió mucho que en la gestión pasada el comité ejecutivo no solo no daba esta oportunidad de que los afiliados estuviésemos presentes, sino que además impidió que parte del comité ejecutivo no estuviese en las negociaciones. Entonces, ¿cómo lograron semejante
democratización del sindicato, que las bases fuesen tan conscientes de que estaban ejerciendo derecho a las estableciciones en las negociaciones. Y la otra pregunta, que quizás es de demasiados alcances, pero mira, he estado en distintos espacios sindicales discutiendo un montón de temas importantes, ¿no? Por ejemplo, lo de Venezuela, que es muy reciente, ¿no? Pero también lo de Palestina, ¿no? Que también es reciente, y se menciona muy poco, o es muy tímida la voz de aquellos que pues están impulsando no una huelga nacional, sino pues, que tengan todos los alcances, ¿no? Y que de esta manera paremos al imperialismo, ¿no? Que finalmente pues es lo que está detrás también capitalismo, ¿no? Y de toda la, pues todo lo que tenemos que estar padeciendo los trabajadores. Gracias. Bueno, pues como bien dijeron algunas preguntas que entonces exceden lo que puede decir ahora, entonces lanzaré algunas ideas y otras creo que son más pertinentes para las charlas posteriores, abordarán otros temas que ahí hay gente que tiene más experiencia y conocimiento de algunos temas. Y lo que no me gusta hacer como a título personal no es la lectura de diversidad, ni de cuándo, ni de cómo. Sobre lo que decía el compañero de América Latina, ¿no? De volver a compartir proyectos, ¿no? Entonces creo que es muy importante mirar a la región latinoamericana que conocemos como las comunidades. Luego ese evento también se va perdiendo y ahí pues creo que los sueños de Martín siguen vigentes. Vale la pena echarle un ojo a la Carta de Jamaica. Está imaginando una especie de confederación de estados latinoamericanos. Se ve muy difícil por los tamaños de las economías, etcétera, pero debe haber alguna manera de construir una alianza regional latinoamericana que nos permita tener un frente más fuerte para evitar cosas como las que estamos ocurriendo en Chile, ¿no? Que ganó Castro, ¿no? La derecha que reivindica la dictadura de Pinochet, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Perú, que básicamente es una dictadura, ¿no? Lo que pasó en Argentina. Creo que el caso argentino es algo que tenemos que revisar en mucho detalle los mexicanos, las mexicanas, porque desde mi punto de vista es un laboratorio de poder. Así como la dictadura de Pinochet en Chile fue el laboratorio de poder del nacionalismo, que luego se aplicó al resto del mundo, creo que Argentina está pasando algo similar, porque Argentina tiene, o tenía, yo creo que tiene, una enorme tradición de organización popular, barrial, cartonera, sindical, muchas de la mano de los muchos peronismos que hay, pero también de otras corrientes políticas, los 15, distintas corrientes comunistas. Entonces, es un espacio que tenía una fuerte actividad social y popular y que aún así estuvieron metiendo en ley. Me parece que es un laboratorio, si se puede ver, y que no es todo responsabilidad del gobierno de Fernández, de Fernández, no, del señor del presidente Alberto Fernández, ¿no? Y todos los escándalos que tuvo. No se alcanza, no alcanza para explicar lo que pasó. Es algo muy grande. Y el Costex es el sentimiento principal, ¿no? No es un presidente, es un vasallo. Luego, ¿cómo construir una identidad? Pues eso es muy interesante, ¿no? Imaginarnos, ¿no? Que la tarea es imaginar cómo volvemos a unificarnos bajo la identidad de trabajadores y trabajadoras. Ya no esa idea de que la clase es lo único que nos construye, porque bajo esa idea se descalificó, se imaginó un montón de luchas que eran fundamentales, muchas de las mujeres, movimientos indígenas, juveniles, alternativos, que el movimiento de trabajadores tradicionales, eso es secundario, eso es un epifenómeno, no puedo imaginar una identidad de ser trabajadores y trabajadoras, pero hay que ensanchar, dirían algunas interseccional, que reconozca esa diversidad,
pero no ya como estos movimientos identitarios de las décadas pasadas, donde cada grupo luchaba por su identidad como de manera separada y compartimentadas, sino cómo conectamos esas luchas identitarias con la lucha de la clase trabajadora. Entonces, es lo difícil, pero sí tiene que ser una concepción ensanchada, diversa, y que ya no tiene la fábrica como suelo de, ¿no? Es decir, cómo conectar con los comerciantes informales, ¿no? Con trabajadores y trabajadoras que a veces ni siquiera se identifican como trabajadores. Entonces, ahí habría que buscar otra estrategia, porque ya no están los barrios obreros que eran la fábrica movedora de la comida, que comienza a platicar. Algo que se me ocurre es no tan racional, sino afectivo, emocional, ¿no? Encontrar ese espacio donde mis dolores se conectan con los. Yo he platicado con ingenieros totalmente anti-izquierda, y cuando hablamos de las condiciones laborales, acabamos diciendo, miren, nos duelen cosas similares, ¿no? Y nunca da ningún sector por perdido, a ninguna persona por perdida ni por enemiga, si es de la clase trabajadora. Porque simplemente le están dando respuestas que lo van a llevar a su firma, y después se va a buscar respuestas que sean colectivas, ¿no? Que no sean suicidas como en las otras derechas, que les hablan de masculinidades fuertes y tal, pero que en realidad está precarización laboral, revisión de sindicatos, etc. Entonces, no sé cómo, pero por ahí quizás será la vivienda, quizás será el cansancio, quizás será la salud mental, vincularla con la explotación, el ritmo, etc. Pero no sé, quizás será la humillación. Así empezaron, ¿no? Muchos trabajan en el siglo XIX, se sentían humillados, los maltrataban, y yo donde quiera que voy, pero hablan de que los maltratan sus patrones por las autoridades. Entonces, quizá ahí, para que esa humillación no se la coma a la derecha. Y luego sobre el futuro del sindicalismo con la inteligencia artificial, pues hay mucha gente que sabe más de eso. Yo solo diría, todo lo que signifique más trabajo docente administrativo nos lo tiene que pagar más. Nos tiene que capacitar, pero al mismo tiempo que esté contemplado en nuestro contrato colectivo. Si nos van a meter un montón de talleres para aprender a usar IA, para diseñar nuestras clases, esté contemplado, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos van a meter talleres para detectar plagio, y esto se convierte en un puro vigilar y castigar, para empezar a hacer una crítica a ese modelo, y en segunda instancia, que todo eso esté bien reglamentado, ¿no? Porque si hay más, si yo trabajo más, que pague más. Y sobre la IA, pues yo tengo una sensación ambivalente, ¿no? Como Benjamin en la obra de arte en la época de su reconocimiento técnica, que le fascinaba y la aterraba al mismo tiempo el cine. A mí la IA me pasa en ambas cosas, ¿no? No creo que podamos irnos hacia atrás, pero tampoco someternos tan dócilmente a su mandato, ¿no? Sobre cómo el Situam llegó a eso, creo que ahí quien va a poder contar una historia más profunda y larga será Luis Bueno, que va a ser este de conferencias, que es profesor de la UAM y que fue secretario general del Situam y que conoce bien toda la historia, y fundador del Situam, además. Yo no quiero colocar en el lugar en el que no estoy, estoy regresando al sindicato, pero lo que puedo ver es que el HIC, que es como la instancia local de la unidad donde estoy, que es Iztapalapa, hace mucha labor de información a la base y reuniones locales en nuestro centro de trabajo. Y tenemos que irnos al local sindical de Tlalpan, en la UAM, hay un auditorio, hay una organización, y quien quiere se busca que tenga un piso sindical para ir a las reuniones. Entonces, como que hay una labor muy importante, al menos el que yo conozco, que es el Iztapalapa, de mantenernos informados y de hacer eventos así, donde tenemos cara a cara, porque no estamos pensando. Y sobre cómo se están imaginando las respuestas ante esta época de devastación y del proceso que vemos en muchos aspectos y que está comandada por Ken. No sé, yo creo, es una opinión así personal, y los únicos que pueden parar esto, al menos parar la primera parte, son los trabajadores y trabajadoras estadounidenses. Pero muchos les gusta un poquito Trump, aunque sean sindicalistas. Pero si no son ellos, no veo que desde otro país lo podemos hacer por el nivel de desigualdad de fuerzas y el costo humano que eso representaría. Entonces,